Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Miradas Viajeras, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, a Movistar Plus. ¿Sabéis una cosa? Fíjate, quizás hoy debería hablarte de todo lo que hemos tenido que vivir durante esta semana. Han sido muchas noticias que vienen simplemente a refrendar lo que veníamos contando en estos meses anteriores. Esa forma de bajarse los pantalones para mantener el poder, esa manera de actuar para seguir perpetuándose en un lugar predominante al frente de nuestro país, al frente de nuestro Estado. Una manera simplemente de destrozar los valores más íntimos de una nación que ha ido creciendo poco a poco y forjándose a base de trabajo, de esfuerzo, de lucha y de sus gentes. Pero sin embargo no te voy a hablar de eso, no quiero hoy entrar en esos temas, ni le voy a dedicar más tiempo, porque ya llueve sobre mojado y por lo tanto es bastante difícil tener que ampliar algo más de lo que se ha concretado durante toda esta semana y que nos lleva simplemente a que tengamos unos presupuestos generales del Estado apoyados por todos aquellos que se encargan de desmembrar, de destrozar y sobre todo de desunir a este país. Por eso hoy quiero dejar todo eso de lado y referirme a otro tema para mí mucho más importante, hablar de turismo, pero sobre todo hablar de una experiencia especial. Fíjate, sabes que el sábado pasado tuvimos ese especial Extremadura, 3 horas en riguroso directo desde aquí, desde los estudios centrales de Negocios Televisión, en el que tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente Vara, también a la consejera de Turismo de la Junta de Extremadura, al director general y a 13 empresarios que vinieron a Madrid para contarnos sus experiencias. Fueron 3 horas y pico intensas, muy intensas, en las que nos contaron sus vivencias, pero sobre todo esas ganas de luchar por su tierra, ese sentimiento identitario a Extremadura. Nos estuvieron contando una y mil experiencias que todo tipo de viajero puede disfrutar en esa comunidad autónoma, en esa tierra a veces muy poco conocida y demasiado llena de estereotipos que tenemos que erradicar. Fue un programa especial que además tendrás la oportunidad de volver a ver el próximo sábado, el día 26 de noviembre, a las 10 de la mañana, mañana mismo, a las 10 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, aquí en Movistar Plus tendrás la oportunidad de volver a revivir todo aquello que tuvimos la oportunidad de compartir hace casi una semana. ¿Y por qué te estoy contando esto? Te lo cuento por 2 cuestiones. Primera, porque seguimos en esa filosofía de Miradas Viajeras y para esos más de 2.100.000 telespectadores que tenemos todos los fines de semana, como te digo, seguimos en esa filosofía de ir a los destinos, de seguir contando historias, de narrar relatos, de poder compartir contigo la esencia del turismo, la esencia de cada lugar, la esencia de esos rincones maravillosos del mundo que queremos mostrarte con otra mirada. Seguimos, gracias precisamente al apoyo de las instituciones y de los empresarios, yendo a todos esos lugares que nos gusta acercarte y que tú además nos pides habitualmente en esos miles y miles de emails que recibimos todas las semanas. Por eso, y la segunda cosa que quería contarte o a la que quería referirme es a la participación de todos los telespectadores. Una vez más, esta semana y después del programa de Extremadura, han sido miles los emails que he recibido en ese correo miradasviajeras@miradasviajeras.com, en el que nos habéis descrito infinidad de sensaciones que habéis vivido durante esas horas que dedicamos a Extremadura. Habéis sido muchos miles los que habéis vuelto a vuestra infancia, personas desde todos los puntos de España que tenéis en Extremadura un lugar donde apasionaros, donde vivir, donde compartir y fundamentalmente donde escaparos cada vez que tenéis un poquito de tiempo. Miles de personas que también tuvieron que emigrar de estas tierras a otros lugares buscando oportunidades y que siempre vuelven para hacer patria. A mí se me han puesto los pelos de punta leyendo algunos de ellos. No me ha dado tiempo
a terminar de leer todos y a contestar todos. Sabéis que aquí en Miradas Viajeras nos gusta responderte tanto a través de las redes sociales como a través de los mails que nos envías. Pero me voy a quedar con uno que tuve la oportunidad de leer hace 3 días escasamente. Sonia, desde Barcelona, nos escribía dándonos las gracias en mayúsculas. ¿Recuerdas que comenzaba ese programa diciendo que en España hemos perdido ese sentimiento de agradecer y de reconocer? Bueno, pues nosotros que lo llevamos por bandera lo hemos querido transmitir y Sonia, te cuento, que nos escribió unas líneas en las que nos agradecía haberla hecho soñar y reconocía el trabajo de todo el equipo de los empresarios y de las instituciones que estuvieron aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, contándonos cómo estaban apostando por el desarrollo de esta tierra, por el desarrollo de Extremadura. Sonia, en esas líneas que fueron prácticamente 2 folios, fue capaz de hacerme llorar, fue capaz de hacerme sentir de una forma especial, fue capaz de incluso decirme que era necesario trasladar todo eso, todo lo que habíamos contado de Extremadura al resto de territorios en España, que era una forma, Miradas Viajeras, de unir España y sobre todo de acercar nuestro país al viajero, que era una manera de hacer patria y sobre todo de defender lo nuestro, nuestra marca, nuestro territorio y sobre todo nuestros productos turísticos. Sonia me daba las gracias a mí y a todo el equipo, que son los verdaderos artífices de que Miradas Viajeras hoy siga emitiéndose. Son ellos el verdadero tesoro que tengo, son ellos el equipo los que realmente hacen que este programa sea líder. Como te digo, Sonia nos agradecía que hubiéramos puesto el énfasis en contar de una manera diferente, erradicando cuestiones políticas, erradicando evidentemente discursos promocionales, que hubiéramos puesto en valor su tierra, una tierra que dejó atrás hace 50 años y que, como me decía ella, añoraba cada día. Cada noche, cuando cerraba los ojos, pensaba en su tierra, en su provincia, en Cáceres. Ella es de un pueblecito de esta provincia, que me lo narraba también y que me pedía que tuviera un poco de protagonismo en este programa. Bueno, pues Sonia, si hoy nos vuelves a ver, si hoy sigues viéndonos, si hoy sigues siendo el alma de este programa, como siempre digo que los espectadores sois, te prometo que le dedicaremos un tiempo en esa sección de puertas abiertas a nuestro país, en esa sección de Descubrir España, le dedicaremos tiempo a narrar ese maravilloso lugar del que eres, ese pueblecito extraordinario que evoca tantas cosas, ese Jarandilla que además es también emblema de la historia de este país, de los monarcas de este país y fundamentalmente del turismo, del patrimonio, de la cultura, de la gastronomía y de las fiestas de este país y de Extremadura. Gracias a todos los que nos habéis escrito, gracias por seguirnos, gracias por estar ahí. Te recuerdo, en miradasviajeras@miradasviajeras.com estaremos siempre contactados contigo y gracias a los que hicieron posible que Extremadura aquí tuviera un protagonismo durante 3 horas. Es el guante que tiro al resto de España. Si queréis que narremos tu lugar, allí vamos a estar, aquí, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine, en Movistar Plus. Comenzamos. Pues con este sentimiento de alegría, con este sentimiento del trabajo bien hecho y con este sentimiento de orgullo de todo el equipazo que hace posible Miradas Viajeras Magazine, vamos a continuar un nuevo camino, un nuevo itinerario aquí en Movistar Plus, en esta tarde de viernes, contándote infinidad de historias. Vamos a hablar de turismo, también te presentaremos destinos nacionales e internacionales y por supuesto nuestros planes. Y obviamente hoy también vamos a imaginar, te lo contamos todo en nuestro sumario. Hoy
En Miradas Viajeras analizamos, como siempre, el sector turístico. Hablaremos de la Catedral de Vitoria. Y luego iremos a Austria para descubrir de primera mano lo que significa el verdadero espíritu navideño. Después, imaginaremos una ciudad con un centro histórico repleto de iglesias, palacios, callejones, torres y torreones que crean un ambiente mágico. Nos perderemos por el xeodestino Ribeiro Carballiño, tierra de vino, agua, piedra y arte. Os mostraremos nuestro patrimonio de la humanidad de hoy, el Monasterio del Escorial, uno de los mayores atractivos que guarda la Comunidad de Madrid. Y como siempre, te daremos algunos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. ¡Comenzamos! Pues visto todos esos contenidos, ya te cuento que va a ser un programa apasionante. Te lo digo todos los viernes, pero es que precisamente todos los que os vais sumando semana tras semana a este itinerario, a este viaje nuestro, a esta comunidad de amigos que es Miradas Viajeras Magazine, nos lo estáis contando, nos lo estáis demostrando. Acuérdate que siempre te digo que en los mails no solamente quiero que me des las gracias o que me propongas destinos, también me gusta que nos critiques, que nos digas qué es lo que tenemos que mejorar, porque aquí queremos buscar la excelencia. Sin más, déjame que comencemos nuestro camino hoy, como siempre, hablando de turismo. Hoy, hablamos de turismo, quiero llevarte a un lugar especial. Hoy quiero hablarte de una forma diferente de entender los viajes y de entender los destinos. Hoy, en este primer viaje, en esta primera ventana que abrimos para todos vosotros, me gustaría marcharme de nuevo a una provincia mágica que estuvo ya aquí, en Miradas Viajeras, en la que estuvimos recorriendo muchos de sus lugares, muchas de sus comarcas, en la que estuvimos compartiendo tiempo con sus gentes y sobre todo en la que descubrimos rincones maravillosos. Hoy, en esta primera sección de Hablamos de Turismo, quiero irme a la provincia de Álava. Parece que Álava es desconocida y sin embargo es un lugar único de España y me atrevería a decir del mundo. Y no lo digo engrandeciendo un destino que lo tiene todo, lo digo por una propia experiencia personal. He tenido la oportunidad de ir muchas veces y Álava no es solamente Vitoria, que sí, una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa, donde cuando cae la noche, sinceramente, te regala historias y te regala leyendas únicas. Una ciudad que hay que patear despacio, poco a poco y paso a paso. Una ciudad en la que vas a encontrar patrimonio, cultura, museos, fiesta, música, festivales, grandes centros de convenciones y evidentemente también gastronomía. Es la puerta para conocer una provincia de naturaleza, una provincia de agua, una provincia de actividades, una provincia accesible, una provincia en la que las estrellas cobran un gran protagonismo cuando cae la noche y te enseñan a interpretarlas, una provincia en la que sus vinos y la gastronomía cobran un papel muy especial, pero también sus fortalezas, sus castillos, sus vías verdes y sus cientos de kilómetros que te van a llevar a lugares y a rincones increíbles mientras vas paseando en bici o a caballo. Una provincia con playas de agua dulce, una provincia en la que hoy queremos detenernos para viajar hasta Vitoria. En Vitoria, cuando la paseas, como te decía antes, cuando ves esa Virgen Blanca, o cuando vas callejeando, o cuando vas y te detienes en alguna de sus plazuelas, o cuando participas de cualquiera de sus ferias medievales, o cuando consigues llegar a lugares emblemáticos de la ciudad, te hace que parezca que seas protagonista de una historia diferente, o quizás de una obra de literatura, de una novela. De todo eso queremos hablar, porque hoy, en Hablamos de Turismo, quiero llevarte a hablar de cómo
algún monumento en alguna ciudad de pronto se convierte en un viaje en sí mismo. Hay lugares del mundo en el que un lugar, un monumento, ya sea una catedral o un museo, ¿por qué no?, o un barrio, son el emblema, son ese atractivo que el viajero busca para pasar unos días. Por eso hoy en Hablamos de Turismo nos hemos querido ir precisamente a esos lugares donde un solo enclave de pronto se convierte en magia pura y te hace sentir una ciudad de una forma diferente. Por eso hoy hemos querido ir a Vitoria y hemos querido irnos a descubrir la Catedral de Santa María. En Vitoria hay dos catedrales, de eso te hablaremos ahora, pero es la de Santa María la que tienes que conocer, la que tienes que descubrir y la que hoy te vamos a mostrar. Y lo vamos a hacer con uno de los grandes líderes del sector turístico, los que nos gusta traer aquí, protagonistas del sector turístico, que nos cuentan sus historias, que nos cuentan y nos narran sus experiencias. Hoy hablamos con el gerente de la Catedral de Santa María, con Jon Lasa. Jon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Igualmente, gracias. Oye, qué bonita es Vitoria, ¿eh? Pues sí, es mi ciudad, ¿qué voy a decir? Qué bonita es. Digo que es una de las ciudades medievales mejor conservadas de toda Europa. Sí, mira, Victor Hugo, en su libro sobre Notre Dame de París, ponía como ejemplo a Vitoria de ciudad gótica. Decía de Nuremberg y Vitoria. Oye, por ejemplo, para ti, ese rincón mágico que haya en Vitoria, ¿cuál es? No me vale que me digas la catedral, ¿eh? La torre de la catedral, desde donde se ve lo que era la primitiva Vitoria y toda la expansión tremenda que ha tenido. Oye, mira que me gusta Vitoria, hemos podido hablar muchas veces aquí en este programa, pero para mí hay un momento especial que es cuando cae la noche y esas luces anaranjadas, que la iluminación de la ciudad es muy bonita y va muy acorde con lo que representa, te va mostrando sombras, luces y muchas historias que contar, ¿eh? Sí, la verdad que Vitoria es una auténtica joya a nivel patrimonial, todo lo que es ese casco histórico, como decíamos, de ciudad gótica. Almendra, ¿no? Es almendra, muy bien conservada. Y cómo ha ido creciendo, ¿no?, ese ensanche. Es una ciudad que aúna lo antiguo y lo moderno. Sí, señor. Fíjate, en 1940 Vitoria tenía 50.000 habitantes y ahora mismo tenemos 250.000. Ha tenido una expansión tremenda, pero sin perder su esencia, ¿no? Además, yo siempre digo que Vitoria, como bien nos está contando Jon Lasa, el gerente de la Catedral de Santa María, es esa ciudad en la que sus raíces, y digo bien, sus raíces históricas permanecen todavía a la vista. Hay muchos vestigios de las civilizaciones que han pasado siglos atrás por esta ciudad, pero ha sabido conjugar al mismo tiempo lo que nos han regalado las civilizaciones y los pobladores antiguos a la modernidad y la innovación, porque hace muy poquito que estuve allí, he visto que, por ejemplo, ya en la propia Plaza de la Virgen Blanca han hecho una escalinata mecánica para todos aquellos que, bueno, tienen alguna discapacidad, que puedan ir subiendo las escaleras y llegar al barrio viejo. Sí, tema de accesibilidad es muy importante en Vitoria. Se está protegiendo todo lo antiguo. Un ejemplo de ello pues, es la protección de la Catedral Vieja de Vitoria, lo que es nuestro patrimonio. Pero también estamos, digamos, en punta de lanza a nivel de automoción. Tenemos a Mercedes, Michelin, a nivel aeronáutico con Arnova. Y también a nivel de verde, somos Green Capital europea, a nivel de protección social. Entonces, es una ciudad que ha crecido muchísimo y está conservando lo antiguo y lo moderno. Sí, señor. Hemos hecho también referencia, Jon Lasa, a ese cinturón verde. Vitoria fue Green Capital, lo que significa que es una ciudad en la que se conjugan los espacios verdes, la naturaleza y la sostenibilidad con su casco viejo y también con ese casco que ha ido creciendo y que ha sabido adaptarse precisamente a lo que es la fisonomía de una ciudad medieval, espectacular, conservada como ninguna otra y que se puede hacer andando tranquilamente, hacer deporte, pero es que además estás en el anillo verde y puedes ver cualquier tipo de especie animal. Sí, pues yo soy muy montañero y tenemos un auténtico privilegio en Vitoria a nivel de calidad de vida. Todo lo que es el anillo verde, pues a 3-4 kilómetros del centro están las balsas de Salburúa, recuperadas, porque antes eran tierras de labor. Y ahí pues hay ciervos salvajes, hay nutrias, el bisón europeo, pero también, como te digo, soy muy montañero. Este domingo he salido de mi casa
y andando al de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, estaba en unos robledales maravillosos, alledos, en el puerto de Vitoria, disfrutando de todo el otoño, que es maravilloso, ¿no? Entonces, eso de poder ir desde tu casa y en 1 hora y cuarto estar allí en plenos bosques de hayas y viviendo el otoño es algo maravilloso, es pura calidad de vida. Es ciudad de deporte, es ciudad de maíz, puesto que tiene todas las instalaciones necesarias para albergar cualquier congreso, sea el que fuere, y es una ciudad que te ofrece 1001 posibilidades también, evidentemente, a nivel gastronómico. Uf, qué decir de la gastronomía. Fíjate, a veces se lleva un poco la fama San Sebastián o Bilbao con los pinchos. Vitoria tiene 6-7 sitios de pinchos, pero impresionantes, a un nivel desde luego del de San Sebastián. Oye, venga, mójate y dime uno. A ver, ¿dónde va Jon Lasa? A uno que le encante ir a tomarse un vino y unos pinchos. Hombre, el Sagartoki no puede faltar, pero hay otros 6-7 sitios de pinchos que son impresionantes. Tanto a mi mujer como a mí nos encanta y lo recomiendo vivamente. Pues anotarlo, el Sagartoki, ¿eh? Ya sabéis que aquí nos gusta sacarle el alma a los invitados y que nos den pistas para poder viajar, que al final los lugares se descubren precisamente con las recomendaciones de la gente del lugar. Pero comenzaba esta conversación, esta tertulia con Jon Lasa, el gerente de la Catedral de Santa María, pidiéndole un rincón de Vitoria. Claro, como no podía ser de otra manera, él me ha llevado a la Catedral de Santa María, esa torre espectacular desde donde se tiene una visión de Vitoria y de los alrededores increíble. Por lo tanto, si quieres ya aterrizamos en la catedral, que es de lo que hemos venido a hablar, y de cómo un edificio, Jon, se puede convertir en un emblema de una ciudad. Le pasa también, por ejemplo, al Museo Guggenheim o al barrio judío de Hervás. Bueno, hay infinidad, podríamos poner aquí miles y miles de ejemplos. Y la Catedral de Santa María se ha convertido en un lugar emblemático de Vitoria que ha de ser una referencia y una motivación para ir a visitar esta ciudad. Sí, es un poco el alma de la ciudad de Vitoria, es donde está nuestra memoria. Es el principal edificio religioso, pero también el principal edificio civil. Tiene más de 1200 años de antigüedad, es bien de interés cultural desde 1931. En 2015 ya está incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO como bien vinculado a los Caminos de Santiago. Y lo que te decía, ahí están los orígenes, ¿no? Se ha descubierto ahora. Digamos que de un problema se ha hecho una gran virtud, ¿no? Esta catedral estaba languideciendo, hubo que cerrarla en el año 94 y gracias a todo el plan director y el proceso de restauración pues se ha convertido en un auténtico cisne, ¿no? La hemos recuperado y tiene unas potencialidades enormes. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir contando esta historia tan bonita. Fijaros, hace 20 años, algo más ya ahora, 21, esta catedral se moría. Jon Lasa habla de languidecer, es verdad, se iba cayendo, estaba en un claro riesgo de derrumbe y se tomó una decisión, yo creo que extraordinaria, abrirla por obras y empezar a intentar salvarla. Empezó un proyecto increíble que lleva 21 años y que ha sido, yo creo que, una referencia a nivel mundial de la que podemos estar orgullosos. Pues sí, el lema abierto por obras nos ha situado en el mundo, ¿no? Ha sido y es un referente a nivel de restauración y de patrimonio. Y no es solo un lema, es toda la filosofía que hay detrás, ¿no? Es la recuperación de los edificios para toda la ciudadanía, con una metodología y un rigor científico, y que toda la sociedad pues, pueda contemplar lo que se está haciendo, ¿no? Aquí lo maravilloso ha sido, pues mucha gente nos decía, si es que yo he visitado la catedral 5 y 6 veces y cada vez he visto cosas distintas y me ha encantado. Es ver toda la evolución de esas obras en directo. Yo he tenido la oportunidad de visitarla en estos 20 años varias veces. Imagínate ponerte un casco de obra, no saber dónde te vas a meter y empezar a recorrerla por unos grandes andamios, te hablo ya de hace muchos años, andamios que te van llevando hasta lo más alto de la catedral y con la mano puedes sentir la piedra, puedes tocarla, puedes ver cuáles eran las fracturas que tenía y cómo se estaban intentando recuperar, cómo se le estaba dando alma, vida y de nuevo luz. Han sido 20 años en los que además se decidió que ya que íbamos a trabajar, vamos a mostrar nuestro trabajo. Sí, ha sido eso, una restauración que no ha sido cerrada por obras y además también ha tenido otra originalidad. Todos los espacios que se iban restaurando se quería que tuviesen un uso cultural. Entonces, tenemos ahora la maravilla de tener una visita diferente y única, yo creo que en el mundo, porque empiezas en lo que son las criptas,
que se han excavado hasta señor. llegar a Rocaviva, donde se han descubierto esos orígenes de Vitoria, el primitivo poblamiento que estaba en el Cerro de Vitoria del año 700-800, la primitiva muralla del año 1100, y eso antes nada, era todo tierra y eran enterramientos. Después subes a lo que es la nave, un sitio maravilloso de recogimiento lleno de espiritualidad y donde estás en contacto con la historia. Pero vas al Paso de Ronda, porque nació como una iglesia fortaleza, subes al Triforio, totalmente inclinado. Los italianos nos dicen, no, es como Pisa. Ves las entrecubiertas y subes a la torre maravillosa, ves los montes de 5 provincias y bajas al pórtico de lo mejor que hay en toda España y Portugal del siglo XIV y XV, donde se acaba además con una recreación de policromías, un espectáculo audiovisual impresionante. Entonces es una visita diferente y única. Vamos a ir viendo alguna de esas partes con Jon Lasa, pero dejadme que te cuente que como él nos está contando, y es algo que me llena de orgullo y sobre todo que me llama muchísimo la atención, es que se excavó la catedral entera hasta el punto de que veíamos exactamente los pilares sobre los que se sustentaba. Se podía ver exactamente cómo las columnas de la catedral se sostenían sobre grandes moles de piedra que estaban ya a la vista, y ahí comenzaron a surgir los orígenes de Vitoria, de su historia, de su vida, del antiguo poblado que fue y que estaba en un alto, en un cerro alto, y de lo que es ahora la ciudad. De hecho, hay un montón de anécdotas y un montón de historias. A mí me quedó grabada una cuando me contabas que se descubrió un mejillón gigante. Linoceramus, porque como decíamos ha llegado a Rocaviva y ahí han aparecido distintos fósiles, han aparecido monedas de la época omeya, también romana, y no sé, muchísimos vestigios, pero sí, sobre todo eso Linoceramus, ¿no? Porque antes estaba el mar de Tetis, todo lo que era el norte de España estaba cubierto por ese mar de Tetis. Fíjate, era mar, el origen de la Catedral de Vitoria, el origen de Vitoria era un mar donde se descubrió ese fósil de ese gran mejillón gigante. Pero vamos a esas 3 partes como muy emblemáticas de la catedral. Empezamos por la cripta. Sí, ahí está sobre todo la arqueología, ¿no? Y lo que decía nuestra memoria y nuestros orígenes. Es un espacio muy, muy espectacular, sobre todo si bajas abajo, ¿no? Ahí se rodó El silencio de la ciudad blanca, la primera escena, los primeros cadáveres, y es un sitio increíble, ¿no? Porque encima ves todo lo que es el presbiterio, el altar, y no sé, es un espacio espectacular. Es un museo en sí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y se visita y se explica pues, los problemas estructurales gravísimos que ha tenido la catedral, porque esta catedral no está construida sobre un terreno llano, está construida sobre un cerro con un desnivel de 9 metros, y ahí vino el primer problema, ¿no? De los asentamientos. El suelo es también de una arcilla que es impermeable, entonces no filtra el agua, genera muchas condensaciones, humedades que atacan lo que son las zapatas, por eso se excavó. Oye, Jon, te estoy escuchando hablar y claro, tenemos que contarles a todos los telespectadores que es que la catedral es un espacio, antes de ir a contaros otros 2 espacios más que a mí me encantan, que es la muralla medieval y la torre, ahora nos vamos a referir a ellos, pero primero os tenemos que contar que la catedral de Vitoria, la catedral de Santa María es y ha sido escenario de películas, pero al mismo tiempo es escenario de conciertos, de talleres, obviamente de liturgia, que se abrió, creo que en el 2014 se abrió de nuevo la liturgia, ¿no? Sí, exactamente. Y además ha sido protagonista de Ken Follett. Sí, tanto de qué hablar. Mira, se hizo el plan director en el año 94, cuando se cerró la catedral, que al final es como un chequeo médico, ¿no? Ver qué enfermedades tenía y qué soluciones, qué tratamientos había que aplicar. Y se creó la Fundación Catedral Santa María, que está integrada por Diputación de Álava, Ayuntamiento y Obispado. Y se vio claro que no solo se iba a restaurar, sino que se iba a poner en valor, recuperando ese uso religioso y también cultural. En el 2014 se reabrió el culto, pero tenemos un programa cultural muy potente, todo lo que son las visitas guiadas, sí, señor, pero también actividades que llamamos abierto por concierto. Tenemos música pues, antigua, música clásica, coral. Hemos podido disfrutar en julio de uno de los últimos conciertos de Pablo Milanés.
ahora mismo, en febrero de 2023, vamos a tener un espectáculo de luces, se llama Umbra Festival, que está en distintos puntos de Vitoria, y uno de los puntos importantes es la Catedral de Vitoria. Tenemos también cine en el pórtico, que le llamamos, es cine al aire libre en la plaza. Se juntan 500, 600 personas viendo pues, cine al aire libre a las noches. Hay poesía y, desde luego, muy importante todo el tema literario, ¿no? Que también ha puesto a la Catedral de Vitoria en todo el mundo. Le debemos muchísimo a Ken Follett, un gentleman, solo puedo hablar maravillas de él cuando lo conocí personalmente. Nos visitó en el año 2002 y se quedó maravillado con la obra de restauración que se estaba realizando, ¿no? En ese momento la catedral estaba sufriendo como una operación a corazón abierto, ¿no? Estaba todo excavado, todos los pilares apuntalados y era súper espectacular. Y se quedó impresionado y nos dijo: he hecho los pilares de la tierra, pero voy a hacer una segunda parte, un mundo sin fin, y ahí va a estar presente la Catedral de Vitoria, ¿no? Entonces se estableció una relación personal muy estrecha con él y se le dio muchísima documentación. Entonces, en esa segunda parte de los pilares de la tierra, en un mundo sin fin, todos los problemas arquitectónicos y demás están inspirados en lo que es la Catedral de Vitoria. Pero también han pasado por ahí pues, Paulo Coelho, que también aparece en el CEIR, nuestra catedral, Eva García Sáez de Urturi, con El silencio de la ciudad blanca, Toti Martínez de Lecea, y también se han hecho muchas conferencias con los principales escritores nacionales e internacionales. Cómo me apetece llevar el programa a la catedral, ¿eh? Sí. Porque la verdad es que la última vez que estuve allí, que hicimos el programa de televisión allí en Álava, nos llevaron a un sitio maravilloso, a un palacio extraordinario. Pero también estuvimos viendo, ¿recuerdas, John? Sí. El pórtico, para hacerlo en el pórtico. ¡Wow! Espectacular, una sonoridad, una cantidad de historia, de leyendas. Bueno, espectacular. Los conciertos en el pórtico tienen una magia especial y sí, nos lo dicen todos los cantantes, que es un sitio increíble. Oye, vamos a seguir nuestro camino. Os recuerdo también que la catedral en el año 2019 obtuvo el premio del Patrimonio Arqueológico Europeo, uno de los grandes galardones a nivel mundial, ¿eh? Sí, por nuestro Abierto por Obras, porque es que ha sido referente, ¿eh? Y es a nivel de patrimonio, digamos, arquitectónico, pero también de restauración de bienes muebles y demás. El otro día veía yo pues, cómo se están restaurando ya prácticamente en todos los museos del mundo las obras de arte en abierto, ¿no? Y un poco ha sido la fuente de inspiración nuestra catedral. Oye, hablando de museos, no os perdáis, que lo hemos dicho así un poco de pasada, pero es importante que veáis toda la obra museística de la catedral, ¿eh? Porque además de contaros cuál es la evolución y la historia de Vitoria, también os cuenta gráficamente cómo se ha hecho o cómo se está haciendo la restauración de la catedral, y es impresionante verla, leerla tranquila, o ver las imágenes, ver las fotos y sobre todo ver un poco las explicaciones técnicas que nos dan los grandes expertos para saber cómo se ha podido restaurar, mantener y salvar la Catedral de Santa María. Es un museo increíble que está en la cripta y que yo creo que deberíais, sin lugar a dudas, darle tiempo, despacio, verlo y aprender muchísimo. Pero vamos a seguir nuestro camino y nos vamos a ir a esa segunda parte, a ese segundo punto que me parece emblemático, que tú ya lo has narrado al principio todo, que es la torre. Sí, qué decir de la torre, ¿no? Ya lo vemos ahí detrás. Se contempla Vitoria, su expansión, los montes, ya he comentado, de 5 provincias, y es algo espectacular. Hemos hecho, otro de los temas que nos ha obsesionado un poquito, es toda la labor de investigación de estos 20 años, que no quedase para eruditos y en libros de universidades, sino que trascendiese a todo el público y lo conociese. Y entonces, así como en la restauración estamos empleando técnicas tradicionales con tecnología muy moderna, también estamos a nivel pedagógico utilizando todo lo que es, por ejemplo, la proyección de policromías, proyecciones digitales de luz, para que la gente conozca las labores de restauración de las policromías. Estamos haciendo también durante 20 años investigaciones arqueológicas de los orígenes de Vitoria, pues ahora con vídeos audiovisuales de 360 grados, de realidad virtual, te pones las gafas y lo puedes ver. Es algo maravilloso, son auténticas máquinas del tiempo. Te pones en la plaza de Santa María y vas viendo cómo se ha ido transformando ese espacio a lo largo de los siglos. O sea, estás viendo el primitivo poblamiento con las distintas chozas, cabañas aisladas, cómo después empiezan las primeras calles empedradas de Vitoria, la muralla, la primitiva iglesia románica, cómo
se empieza la construcción de la catedral. Entonces, tiene un valor pedagógico enorme y son un complemento ideal a esas visitas guiadas. Precisamente de eso te me has adelantado, te quería hablar, que era de esa realidad virtual que habéis inaugurado este año y que se cuenta con 9 vídeos, 9 reproducciones, que cuentan 3 fases, ¿no? Lo que era la antigua aldea de Gasteiz, ¿no? Del siglo VIII, luego también habla de la catedral y de la primitiva iglesia y luego de la muralla. Sí, y es algo, como he comentado, absolutamente maravilloso. Y está encantando. Las primeras proyecciones que hicimos vinieron sobre todo vitorianos, gente de mucha edad, y decíamos, uy, pues con las nuevas tecnologías, ¿cómo responderán? Maravillados. Y ha sido el boca a boca y encanta a todo el mundo, y yo de verdad que lo recomiendo vivamente. Yo he tenido la oportunidad de ver a alguna de esas personas mayores con las gafas puestas y es todo un espectáculo. Grabarles tú mismo con el vídeo y ver cómo se van moviendo y cómo van recorriendo Vitoria y quedándose asombrados, ¿no? De lo que era la primitiva Vitoria-Gasteiz. Y una de las escenas, ligando lo de la torre, es desde la torre que de repente pues desaparece el suelo y queda suspendido ahí a 60, 70 metros y vas viendo pues toda la evolución urbanística desde el año 700 hasta la actualidad. Oye, a algunos les da vértigo, pero hay que vivirlo. Auténtico, hay que vivirlo. Oye, la tercera de las partes, aunque ya la hemos mencionado, era la muralla. Sí. Que la habéis recuperado y que estáis trabajando en ella y sobre todo para mostrarla, ¿no? Sí, todo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está trabajando en su recuperación. Se han recuperado 3 tramos, tiene también distintas épocas. El tramo más antiguo está en la Catedral de Vitoria, dentro es donde se inicia la visita y es desde donde entiendes todo lo que vas a ver después, ¿no? Está esa primitiva muralla del 1100, se ha adelantado, gracias a estos descubrimientos arqueológicos, su datación. Hay el primitivo foso de la muralla y después pues sales y vas. Antes había una muralla que rodeaba, en el año 1100, pues todo lo que era el cerro de la primitiva Vitoria. Después, en el siglo XIII, el ensanche hacia el oeste, hay una segunda muralla y es una visita también muy bonita y que tiene ese apoyo de la realidad virtual. Muchas veces en el sector turístico hablamos de que los hoteleros intentan convertir los establecimientos en un destino en sí mismo del que no tenga que salir el viajero. Destinos o establecimientos, resort, en lo que tenga todo tipo de actividades, tanto de ocio como de cultura o espectáculos, al margen, evidentemente, de las instalaciones, para que el viajero no tenga que salir. Convertir hoteles en destinos. Bueno, pues este es un claro ejemplo de que un edificio emblemático se puede convertir en un destino en sí mismo, que además, en este caso, también está enclavado en una ciudad medieval maravillosa que también hay que descubrir y hay que visitar. Yo recomiendo que empecéis la visita por la catedral. La verdad es que tiene un horario muy amplio de visitas. Sí, y nos amoldamos siempre. La verdad que en épocas punta estamos desbordados. Nosotros siempre hemos apostado por lo que es la visita guiada, por razones de seguridad y por razones de calidad. Entonces tenemos un numerus clausus, es difícil pasar de 750 personas al día, pero es una visita que es como un vino sumum, extra. Pues así es nuestra visita. Oye, además en esos planteamientos de visitas hay varias propuestas, ¿no? Puede ser la visita solo de la catedral, la visita a la cripta, visita cripta y torre, visita cripta, torre y muralla y realidad virtual, o sea, lo tiene todo. Mira, nosotros sufrimos, ¿no? Porque una visita exhaustiva a la catedral serían 3-4 horas. Entonces, pues tenemos como un menú a la carta. Desde luego, el que la gente más gusta o más elige es catedral más torre, que es lo que te he comentado, de empezar en la cripta y subir hasta la torre. Sí, es que es un viaje en la historia y en el tiempo. Empiezas abajo, en el primitivo poblamiento, 700-800, subes a la torre, es un salto de 1300 años y ves cómo ese embrión de lo que era Vitoria se ha convertido en una ciudad de 250.000 habitantes, ¿no? Entonces, es que es un viaje en la historia. Oye, John, para los que nos están viendo, vamos a erradicar un estereotipo y es que los mayores no pueden ir a la catedral porque hay muchos problemas para ir de un lado para otro. ¿Vamos a erradicarlo? Pues hemos hecho, como decía, de la necesidad virtud, ¿no? Y entonces hay un sistema de accesibilidad a través de unos ascensores y plataformas exteriores e interiores que permiten visitar prácticamente toda la catedral a personas con movilidad reducida. Y los niños se lo van a pasar bien, no van a estar dando el coñazo a los padres. Les encanta, de verdad. Sobre todo cuando llega la realidad virtual, ¿no? Sí, me encanta todo. La verdad que a todo el que le guste la historia, la arqueología, la arquitectura, la ingeniería y también tenga un sentimiento religioso va a disfrutar horrores.
Oye, John, tengo que ir terminando, pero 2 últimos minutos. Uno, para preguntarte, para Jon Lassa, para el gerente, cuando se queda solo en la catedral y admira todo lo que representa, ¿qué piensa, qué siente y cuál es tu lugar favorito dentro de ella? Además de la torre, que ya me lo has dicho. Sí. Pues mira, yo soy una persona creyente y soy vitoriano. Entonces, para mí es un auténtico lujo el poder participar en este proceso de restauración, ¿no? Yo suelo estar allí en la nave, un sitio donde, no sé, se respira como espiritualidad y historia, ¿no? Lo que te decía de 800 años. Entonces yo me veo como un eslabón, ¿no? Es como una carrera de relevos en la que los que han estado 800 años atrás te dan su testigo y tú intentas hacer lo mejor posible y se lo vas a ceder a las generaciones futuras, ¿no? Y que conservemos este patrimonio nuestro que es memoria de la ciudad. ¿Ese sería tu lugar? Sí, es una gotita en la historia, ¿no? Qué bonito tiene que ser a última hora del día, estar allí solo, respirar, mirar, y por donde ves evidentemente siempre hay historia, emana espiritualidad, como bien dices tú, pero sobre todo emana historias, leyendas y rememora las raíces de Vitoria. Sí. Qué bonito. Oye, y para terminar, a la cámara 4 te voy a pedir que lances un mensaje a todos los que nos están viendo, invitándoles, pues evidentemente, a que no tengan miedo a descubrir la catedral, que vayan, que la disfruten y que si les ha quedado algo por ver, que repitan, ¿no? Pues sí, yo animar no les va a defraudar. Mira, voy a dar un dato. En TripAdvisor, a nivel del País Vasco, en materia de edificios y demás, está el Guggenheim en primer lugar y segundo la Catedral de Santa María de Vitoria. Creo que es un dato relevante. Pues con esa invitación a esos más de 2.100.000 telespectadores que nos siguen todos los fines de semana, no dejéis de ir a ver la Catedral de Santa María. Desde luego es un lujo, es un enclave único en el mundo, digo bien, en el mundo, que además le están intentando copiar, porque el otro día iba con el coche por aquí, por Madrid, y vi que hay un cartelón enorme en la Puerta de Alcalá que se está renovando y es visita a la Puerta de Alcalá abierta por obras, o sea que... Lo tenemos conveniado con muchísimos sitios del mundo. Si me dejas, sí, fíjate, claro, para que se vea también el nivel tecnológico y la presencia que tiene a nivel europeo, hemos participado en un proyecto europeo de nanomateriales en catedrales y nuestros socios que nos han elegido han sido la Catedral de Viena, Pisa, Colonia, wow, y la Gante y la Ópera de Oslo. Entonces tiene un reconocimiento a nivel de restauración con el abierto por obras, pero también por toda la labor que se está realizando, impresionante. Oye, ¿una página web donde podamos ver un poquito más y reservar entradas y todo esto? Sí, mira, con catedralvitoria.com. Ahí aparece todo. Pues catedralvitoria.com, anótatela porque tiene que ser tu próxima escapada. Jon Lassa, gerente de la Catedral de Santa María de Vitoria. Un auténtico placer, como siempre, igualmente, hablar contigo, aprender contigo gracias. Y recorrer la Catedral de Santa María contigo. Un abrazo fuerte. Igualmente. Nosotros tenemos que continuar nuestro camino aquí en Miradas Viajeras, en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Déjame que te dé unos cuantos consejos y regresamos con muchas más ideas, con muchos más planes. Continuar nuestro camino en esta tarde de viernes maravillosa. Habíamos empezado de una forma increíble, pero vamos a seguir. Tenemos por delante todavía muchas cosas que contarte. Va a seguir siendo un tiempo maravilloso de viajes, de experiencias, de emociones, de sensaciones y sobre todo de nuevos destinos y de nuevos viajes para programar para los próximos días. Tenemos un puente de diciembre aquí a la vuelta, así que estate muy atento a todo lo que te vamos a contar a partir de ahora. Vamos a comenzar en este momento abriendo Ventana al Mundo. Y a pesar de que estamos terminando ya el mes de noviembre, son muchas las ciudades donde, por ejemplo, ya se ha inaugurado la iluminación de Navidad. En los comercios ya comienza a haber motivos navideños. También es verdad que ya empieza la gente a ir por las calles, a hacer compras y sobre todo a empezar a tararear algunas partituras y algunas canciones que han estado siempre desde nuestra infancia y que nos van acompañando en el devenir de nuestra vida. Por eso hoy hemos querido aquí en Miradas Viajeras casi iniciar un ciclo de lugares al que te queremos llevar, que queremos compartir contigo, que nos va acercando un poquito
a la Navidad. Y lo vamos a hacer con David Vigorra. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Oye, yo creo que si hablamos de Navidad, si preguntamos rápidamente a alguien lo que significa la Navidad, inmediatamente nos viene a la cabeza, al menos a mí, un villancico. ¿Te suena Noche de Paz? Evidentemente, y hoy os vamos a contar la historia que seguro que la mayoría de vosotros no conocéis. Oye, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Me das unas pinceladas de aquellos lugares imprescindibles, por ejemplo, del Tirol o de Salzburgo, dos de los lugares más emblemáticos para disfrutar de la Navidad y de los mercadillos navideños en Europa que tú has visitado ya? Mira, os vamos a hacer una ruta rápida por lo que es el corazón inicial de Austria. Nos vamos al Tirol. Aquí es donde nació Noche de Paz, en el centro absoluto de Tirol y de Austria. Y seguiremos esta historia de Noche de Paz para acercarnos a Salzburgo, no sin hacer una parada previa en la capilla de Noche de Paz, la mundialmente conocida. En Salzburgo disfrutaremos como niños de los mercados de Navidad, que tienen nada menos que 5 mercados, y luego nos iremos a la región de los lagos, a 1 hora de la ciudad de Salzburgo, donde disfrutaremos, donde viviremos la auténtica esencia del concepto de la Navidad. Y de allí marcharemos, dejaremos ya detrás el Tirol y Salzburgo y nos vamos a una ciudad que es la ciudad de Steyr. Aquí encontramos el Museo de la Navidad más importante de toda Austria. Qué bonito, la verdad es que vamos a darnos un paseo de esos inolvidables. Fíjate, David, estaba yo ya pensando y recordando Salzburgo, las veces que he estado por allí, la zona del Tirol, y yo creo que es un marco de película al que si le decoramos bien, le ponemos luces, vemos a las familias y le ponemos la sonrisa de un niño, y los villancicos se convierten en un escenario único para disfrutar intensamente de estas fechas, ¿eh? Así es. De hecho, yo de todos los países europeos, que es donde se recoge esta esencia navideña principalmente, todo y que fuera de Europa hay alguna cosita que ya os contaremos en otra ocasión. Esa esencia, ese invierno, la nieve, se recoge perfectísimamente en Austria y sobre todo en esta región, ¿no?, del Tirol. Sí, señor. La verdad es que Europa se viste ya de Navidad. Hoy os vamos a hablar de Salzburgo y del Tirol, pero tener también anotados otros lugares como, por ejemplo, Budapest, como Praga, como Viena, o a mí particularmente 2 lugares que me encantan, Belfast o Colmar, también Estrasburgo. Son lugares donde disfrutar de los mercados navideños. Pero hoy nos vamos a ir con David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, periodista, viajero, escritor y sobre todo tertuliano y amigo de Miradas Viajeras, a descubrir un lugar maravilloso, un lugar de cuento donde el espíritu navideño siempre está presente. Te lo contamos en el siguiente reportaje. Ir a Austria en Navidad es descubrir de primera mano lo que significa el verdadero espíritu navideño, un espíritu que queda condensado en el poema Noche de Paz. Todo empezó en pleno invierno del año 1816, una época de sufrimiento, privación y extrema pobreza. Las guerras napoleónicas habían devastado durante siglos el continente europeo y la gente deseaba paz y tranquilidad. Debe de haber sido este anhelo el que en Mariafar, un pequeño municipio de la región de Salzburgo, inspiró a Josep Mor, un joven sacerdote suplente, a escribir un poema. Fueron 6 estrofas. Narraba la historia de la Navidad tal como aconteció en una noche de paz. Poco después, tuvieron lugar una serie de acontecimientos decisivos que convirtieron este poema en un éxito mundial. Una serie de pequeños pueblos del Tirol recogen cada una de las fases y casualidades que lanzaron lo que posteriormente fuera el villancico, ya con música Noche de Paz, a ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Dejamos el Tirol para llegar a Salzburgo y disfrutar del que es considerado uno de los mercados más bonitos de Europa. Es gracias a que cada año se exige a sus expositores y comerciantes una alta calidad en sus productos, por lo que se consiguen piezas artesanas de gran valor, como las bolas de cristal pintadas a mano. Son distintos los mercados que se instalan en la ciudad. Si bien los principales son el de la plaza residencial y el de la catedral, no podemos olvidar el mercado que se celebra arriba, en la fortaleza, en el interior de su patio o en el palacio de Hellbrunn. La región de Salzburgerland, a pocos kilómetros de Salzburgo, celebra la época de Adviento más romántica de Austria. El lago Wolfgangsee, a los pies de los Alpes, y los pintorescos pueblos que lo rodean, en especial San Wolfgang, se transforman durante un mes en un pequeño pueblo de cuento de hadas donde la magia está viva en cada rincón. El farolillo gigante de la paz resplandeciendo sobre el lago en las noches invernales y con la única iluminación pública de las calles realizada con velas y antorchas, además de las inevitables pequeñas luces de los adornos navideños, convierte nuestro paso por aquí en una experiencia de inolvidables sensaciones. Finalizamos nuestro recorrido por la Navidad austríaca en la localidad de Steyr. En sus tradicionales mercados de Navidad encontramos a más de 30 herreros llegados de toda Europa para mostrar su oficio con distintos adornos navideños forjados allí mismo. Pero además, Steyr es conocida por poseer el Museo de la Navidad más antiguo de toda Austria. En él encontraremos más de 14.000 piezas de entre 1830 y 1945. La mayoría son adornos del árbol de Navidad hechos de vidrio, porcelana, metal, cartón o papel. Todo un espectáculo visual único para los amantes de la Navidad. Fíjate ya, David, los pelos de punta. La verdad es que impresionante el relato que nos haces llegar, pero sobre todo impresionante este lugar, Salzburgo, donde vamos a comenzar nuestro camino y nuestra historia de este viernes por la tarde. Vamos a comenzar hablando del origen de Noche de Paz. David. Así es, tener en cuenta que es un villancico, es la canción más conocida del planeta. Se ha traducido a 300 idiomas y dialectos. Es imposible que te diga que no la conoce o que no la ha tareado alguna vez, ¿no? Ese estribillo, además que es un estribillo muy corto porque son 6 bloques, son 6 estrofas y que es súper fácil de aprender. Y es una ruta que nos lleva al corazón del Tirol. Aquí hay varias ciudades que podemos conocer. Por ejemplo, hay una primera parada que es casi anecdótica, pero que te hace una idea de lo que es el villancico y cómo nació, porque es la ciudad de Aachen. Aquí tenemos el Museo de la Vida Rural del Tirol. Curiosamente, explica todo lo que es el concepto del Tirol, cómo se vive en el Tirol, cómo se vivía en 1800, que es la fecha clave del Noche de Paz. Y aquí encontramos en este museo un elemento recordatorio que resume Noche de Paz, el villancico, que es el baúl que utilizó la familia de cantores Strasse, la familia Strasse, cuando emigró del Tirol y se fue a Estados Unidos, porque fue precisamente entonces cuando empezó a popularizarse esta canción que hasta el momento nadie conocía. Y es una canción que nació de la casualidad absoluta. Estamos hablando que ahora nos vamos a una ciudad que se llama Wagrain. Aquí nació y el autor del poema, atentos, son cosas distintas, ahora lo contamos, del poema de Noche de Paz, se llamaba Joseph Moore, era un sacerdote y maestro de escuela de este pueblo. Y una noche, la noche del 24 de diciembre de 1818, se planteaba ya preparar la misa de Nochebuena y se dio cuenta que el órgano no funcionaba. ¿Y qué hizo? Llamó a un amigo, el otro protagonista, otro sacerdote, se llamaba Franz Gruber, y al que le propuso que él tenía un poema que había escrito hace mucho tiempo, pero necesitaba
hacer algo, quería que alguien le pusiera música a ese poema para esta noche, la noche de Nochebuena, celebrarlo y tocar una canción en su misa. Y fue Franz Gruber que empezó a pensar que él era compositor y organista de otra ciudad, que ahora hablaremos, y empezó a crear este poema, la letra de este poema, y al final allí nació Noche de Paz, de un órgano que no funcionaba. Qué lugar más bonito. Dios, cuántas sensaciones, cuántas emociones, David. La verdad es que comienzo a añorar ya las fechas navideñas que me gustan tantísimo compartir en familia, pero también comienzo a añorar la niñez, esos momentos que todos hemos vivido y que hoy os queremos contar aquí en Miradas Viajeras, en Movistar Plus. David, entiendo que aquí además, y con esta historia que nos has contado, que estamos todos perplejos y atendiendo con mucha pasión, aquí entiendo que se canta, se tararea, se entona el villancico como originalmente fue. Así es, y esto se hace en una ciudad, Oberdorf. Es la ciudad donde Franz Gruber era sacerdote. Aquí es donde está el órgano que él hizo la composición inicial de esa música y que luego se tocó en la capilla de esta ciudad. Una capilla que aún ahora está aquí, aunque no es la original, hay que decirlo. La original se la llevó la Riada, que hay un río que pasa justo al lado. Y esta capilla, que se llama, la traducción sería Noche Silenciosa, en alemán Stille Nacht, es la capilla original donde cientos, miles de personas cada año vienen de todo el mundo a vivir esa sensación. Oye, pues si te parece, ¿la escuchamos un poquito? ¿Te apetece? Pues venga, escuchemos. Además, es un documento casi único porque es tal como se tocó originalmente, a dúo, 2 personas y con guitarra. Venga, pues vamos a escucharla un poquito, va. La verdad es que es un documento impresionante que viviéndolo allí, quizás no son las mejores voces y quizás no sea la mejor interpretación, pero yo me quedo con el realismo, con el mimetismo, con la magia y el alma que desprende precisamente este documento que nos trae David Vigorra. Oye, si te parece bien y con los sentimientos a flor de piel, ¿nos vamos a Salzburgo? Venga, avancemos en la ruta porque realmente esta capilla está solo a 22 kilómetros de la ciudad y por fin llegamos a Salzburgo, a sus mercados de Navidad. Es muy difícil, mucha gente me pregunta cuál es el mejor mercado de Europa. Yo no me atrevo a decirlo cuál es el mejor, pero sí te puedo asegurar que Salzburgo estaría en el podio de los 3 primeros lugares. Y es que el entorno lo hace que sea el 100% un mercado el mejor o no. Y el entorno de Salzburgo todos lo conocemos, hemos hablado en el programa de la ciudad. Ya en verano, Salzburgo es una maravilla, el entorno es increíble. Os podéis imaginar en invierno nevado, con toda la decoración navideña, pues por eso casi, yo no me atrevería a decir el número 1, pero casi está en ese lugar, en el podio. Y es que Salzburgo tiene 5, nada menos que 5 mercados, 2 en pleno corazón de la ciudad, 1 en la fortaleza, arriba de todo, allí sí que realmente hace muchísimo frío, y 2 más en 2 palacios, uno en el Palacio de Mirabel y otro en el icónico Palacio de Hellbrunn.
yo personalmente me quedo con este mercado, porque es el mercado más tranquilo, el menos bullicioso y el que tiene varios espacios que resumen perfectísimamente lo que es la Navidad en Salzburgo. De esos mercados que no puedes perderte y que te quedarías toda la tarde y toda la noche, pues precisamente es este, el Palacio de Hellbrunn. Pero atentos, en la ciudad pasan muchas más cosas. Aparte de los mercados tenemos el desfile de Krampus. Krampus es realmente un bicho, un personaje terrorífico que podéis ver en cualquier momento de la ciudad. Seguramente lo habréis visto ahora en imágenes en algún momento, y es que es un bicho con cuernos, es un monstruito. ¿Por qué? Porque es el que acompaña siempre a San Nicolás, quien reparte los regalos, y este contrarrestra la bondad. Es muy tradicional en Austria tener este personaje, y si vais por las calles os pegaréis un susto. Seguro que si oís algún grito de algún niño o alguna chica, no pasa absolutamente nada, es que se ha cruzado en algún callejón con un Krampus. La verdad es que nos has puesto el listón muy, muy alto, porque Salzburgo, desde luego, como ciudad es increíble. Ya lo hemos contado aquí en Miradas Viajeras Magazine, pero es que en Navidad yo creo que cobra un color, cobra yo creo que un realismo, una magia única en toda Europa. Tampoco sabría decirte de todos los mercados navideños cuál es el mejor. A mí personalmente, como te dije, me gusta mucho Colmar, me gusta muchísimo Belfast, me gusta muchísimo Viena o Praga o Budapest, que yo creo que es el más grande de toda Europa, pero creo que este tiene, no sé, un realismo, un mimetismo, un alma diferente al que tienen los demás. Así que no sabría yo muy bien por cuál decantarme. No obstante, como hemos puesto el listón muy alto, ¿eres capaz de llevarme a algún otro sitio donde aún me sorprendas un poquito más? Mira, yo te voy a llevar exactamente al que a mí más me gusta. Venga. Y lo tenía que decir, ya no me podía aguantar más. Y es que nos vamos a un lago, al lago del Wolfgangsee. Está solo a 1 hora en coche de Salzburgo, así que es súper fácil llegar. Y es que este lago no es que sea el más bonito, que es evidentemente muy bonito. Como os decía, los mercados de Navidad al final es el entorno. Imaginaos que es un lago de 10 kilómetros de longitud, donde tenemos 3 pueblos, uno en cada punta y otro en el centro. Y la llegada a estos 3 pueblos se realiza en barco. Os podéis imaginar llegar por la tarde, al atardecer, justo ya cuando cae el sol, y empezáis a llegar. Llegamos por St. Gilsen, que es donde se coge el barco, y ahí encontramos el farolillo de la paz en el agua, a 11 metros de altura. Siempre es visible desde cualquier punto del lago. Si continuamos con el barco, llegaremos a St. Wolfgang, mi mercado favorito. Aquí encontramos un farolillo de 19 metros de altura, de color rojo, que simboliza la Navidad en Austria. Y si continuamos al final del lago, encontraremos otro mercado, el mercado de Stroop. Aquí encontramos la estrella de Navidad. Pero es que si me pides dónde pasarías el Adviento, que son esas 4 semanas anteriores a Nochebuena, al día de Navidad, te diría que aquí, en este lago, porque aquí es donde se vive el espíritu navideño. Imagínate que tomarte unas salchichas, un goulash, una sopa servida dentro de esos panes redondos o un vino caliente, os puedo asegurar que aquí sabe todo distinto, sabe muchísimo mejor. La verdad es que, David, impresionante donde nos has llevado. Es verdad que quizás has subido el listón, y como a mí me gusta, y a ti también, ese final de fiesta con otra. ¿Dónde me llevas? ¿Qué sorpresa me tienes guardada para el final de este reportaje? Venga. Pues mira, te llevo hemos dejado ya el Tirol, hemos dejado Salzburgo y avanzamos un poco más hacia lo que sería Viena, una forma también de regresar hacia nuestro punto de origen, y es que nos vamos a la ciudad de Steyr. Steyr no es una ciudad que tiene un mercado tradicional. Cuando digo tradicional me refiero a esos mercados comerciales y tan vistosos, pero sí tiene el mercado más auténtico, yo diría, que de Austria. ¿Por qué? Pues es una ciudad muy pequeña,
no viven para demostrar que tienen el mejor mercado, simplemente hacen un mercado de Navidad excelente. Y aquí, atentos, aquí se reúnen 30 herreros que llegan de cualquier parte de Europa, vienen aquí a demostrar el antiguo arte de la forja. Algo que es muy curioso, porque además disfrutar viendo cómo dan el yunque con el palo, con el martillo del yunque, y ver cómo están forjando esas herraduras de la suerte que luego te van a vender, es algo realmente que enternece y que te encanta. Yo tengo mi herradura de la suerte, la tengo de aquí, de este mercado. Pero es que además Steyr tiene el museo más importante dedicado a la Navidad de toda Austria. Es un museo de adornos de Navidad, un museo que posee 14.000 piezas únicas de más de 2 siglos, en una época de más de 2 siglos, recogidas durante todo este tiempo y puesta en una casa de 4 plantas, súper antigua, y realmente vais a disfrutar y vais a ver cómo se disfrutaba de esta Navidad, cómo se celebraba la Navidad en el 1800, al principio del 1900 y hasta el siglo XX. Es una forma distinta de terminar este viaje, pero atentos, en Steyr, a más, aún existe la tradición del sereno. Eso sí, solo los jueves y domingo, no lo busquéis los otros días, es más testimonial, pero os aseguro que esos días de Navidad, ver el sereno al atardecer, encendiendo farola por farola, todas esas callejuelas y patios medievales de la ciudad de Steyr, es una estampa que te quedará grabada en la mente y te llevarás el mejor recuerdo de Austria en Navidad. David, fantástico trabajo, has sido capaz de volver a hacerme sentir niño, disfrutar la Navidad, empezar a sentir la Navidad en este viernes maravilloso, último viernes de noviembre, ya todos pensando en esas fechas impresionantes y sobre todo en ese momento para viajar y compartir con los tuyos un momento único. Gracias por llevarnos hasta Austria, gracias por enseñarnos el Tirol y Salzburgo en Navidad, y te voy a tirar un guante, ya lo sabes que a mí me encanta hacerlo con todos los tertulianos. Sé que eres amante de los mercadillos navideños, te propongo que en los próximos programas les contemos a todos los telespectadores, a esos más de 2.100.000 telespectadores que nos siguen todos los fines de semana, algunos mercadillos de Europa a los que hay que viajar y programar la próxima escapada. ¿Te parece? Perfecto, ya tengo uno en mente y os lo voy a enseñar en un par de semanas. Venga, pues lo hacemos así, aquí en Miradas Viajeras Magazine, en Movistar Plus, en Negocios, Televisión y de la mano siempre de David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. Fantástico trabajo, muchísimas gracias, David. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte y ya desde este momento, feliz Navidad, aunque lo diremos muchísimas veces. Nosotros tenemos que continuar, dejadme tan solo unos instantes para darte unos consejos e inmediatamente regresamos. Tenemos todavía muchas cosas que contarte aquí, Miradas Viajeras Magazine, Movistar Plus, Negocios Televisión. Ahora, y después de esta entrevista, me apetece, como siempre, parar el tiempo. Me apetece seguir camino. Me apetece seguir viviendo experiencias y compartiendo contigo tiempo. Tiempo y el alma de lugares, de esos que hay que descubrir una y mil veces, porque cada día es diferente, porque cada época del año te regala una historia única y porque es uno de esos rincones del mundo que siempre te va a sorprender. Ahora, en este momento y en este instante, es tiempo de imaginar nuestro camino y nos toca en estos momentos irnos a un lugar maravilloso. Es de esos espacios, esas tierras que cuando las visitas la primera vez te van poco a poco conquistando.
Es de esos lugares en los que miras a derecha, izquierda, arriba y abajo y descubres poco a poco y paso a paso, como nos gusta aquí contarte en Miradas Viajeras, y te vas enamorando sin remedio. Es uno de esos lugares a los que después de recorrerlos en un primer lugar, siempre te pide más y regresas. Hoy vamos a abrir ventana a España y lo vamos a hacer yéndonos a un lugar mágico, que tiene mimetismo, que tiene alma y en el que yo siempre digo que sus gentes, las personas, son especiales. Durante esta semana he tenido la oportunidad, el privilegio, el orgullo y la responsabilidad de presentar en Madrid el Xeodestino Ribeiro o Carballiño. Fue un evento muy emotivo en el que tuve la oportunidad de compartir tiempo con varios alcaldes, senadores, con el presidente del Xeodestino, con el gerente también del Xeodestino y con el vicepresidente de la Diputación de Ourense. Fue un almuerzo en el que compartimos sobre todo la esencia de Galicia, la esencia del Ribeiro. Y fue un momento en el que levantamos nuestra copa con algunos de los mejores vinos de autor de ese lugar para, sobre todo, pensar en un presente y en un futuro de una tierra que conquista allá por donde la recorres y allá donde la vives. Por eso hoy queríamos traer a Miradas Viajeras un guiño a este lugar, a Ribeiro o Carballiño, que se ha puesto de moda y que ha puesto de largo todos sus privilegios, todas sus historias y sus leyendas, porque es una tierra de la que podemos contar 1001 experiencias, pero es una tierra además que te conquista y que guarda celosa 1001 secretos. De todo eso quiero hablar en esta tarde de viernes con el gerente de Ribeiro o Carballiño, Sebastián Valverde. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Y también nos acompaña, como no podía ser de otra manera, otro de los tertulianos fijos de este programa, director de Vagamundos, escritor, viajero, periodista y, como no, gallego. Carlos Olmo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, nos vamos a una tierra, a un lugar, a un rincón del mundo de esos, wow, que para siempre, ¿eh? Pues sí, aún recuerdo nuestra visita, que fue uno de los viajes más especiales que he hecho este año 2022, hace unos meses, donde visitamos bodegas absolutamente fantásticas a escasos metros del río Miño, ese pueblo que tiene tanta historia, que es Ribadavia, tanta historia, y sobre todo esa esencia gallega que los que somos de allí, pues llevamos muchas décadas viviendo fuera, cada vez que regresamos nos colma de felicidad. Tú que eres gallego y que vives la tierra desde siempre, pero yo que no lo soy y que he tenido la oportunidad de ir varias veces, es que me conquista cada vez que voy porque me genera algo muy especial. Sebastián, es una tierra para oler profundamente, pero para sentir con los 5 sentidos. Así lo pusimos de manifiesto esta semana, en la Casa de Galicia, en la que tuvimos la oportunidad de hablar de esos 4 grandes ejes que van a llevar un poco a Ribeiro o Carballiño por bandera. Pues sí, en efecto. Algo que tiene, que es un valor que tenemos que descubrir y ser capaces de comunicar y de trasladar a vuestros telespectadores, al mercado en general, es una diversidad, no sé cómo definirlas, pero muy competente, en el sentido de que sí, que tiene grandes recursos, pero no solo que los tenga, sino que están a un nivel que son de una magnificencia que no es muy acostumbrado. Hay territorios que están y destinos que están muy especializados, que si son montaña, que si son mar. El Ribeiro es muy diverso y cualquiera de las cosas, digamos, en las que nos fijemos, además es muy notable. Como decías, el termalismo en Galicia es, yo creo que, y la provincia de Ourense, es la provincia quizá termal por excelencia de Galicia. Y el segundo territorio de toda Europa con más aguas termales.
Perfecto, a eso me refería. O sea, decir que no es que digamos, bueno, tenemos termalismo. No, no. No. Somos el Ribeiro, además, el corazón termal de Galicia y seguramente de España. La planta hotelera asociada al termalismo es la más moderna y no voy a decir la más amplia, pero sí la más moderna, con los formatos más modernos. Tenemos termas, digamos, al natural, al aire libre, en medio de un bosque autóctono gallego, como tenemos un balneario de ultimísima generación que se dedica solamente a tratamientos, bueno, muy vinculado a la estética, y tenemos grandes hoteles termales. Pero si nos vamos al patrimonio, 3 de los grandes monasterios, de estos que se entienden como grandísimos monasterios, es decir, de los más importantes de Galicia, 3 están en el Ribeiro. Si nos vamos al románico, lo mismo, decir, pues el románico pasa desapercibido, pero pasa desapercibido porque son tantos los recursos que estas dos comarcas unidas del Ribeiro y Carballiño, que ahora han decidido, ¿no?, caminar juntos en el mundo del turismo, pero hay tanto que hay cosas que a lo mejor en cualquier otro lugar serían notabilísimas, entonces ahora tenemos que hacer un trabajo precisamente de ponerlas en valor nuevamente. Yo hablaba de esos 4 ejes fundamentales. El primero ya lo has desvelado, el termalismo, los balnearios, que ojo, tenemos que romper un estereotipo. El termalismo y los balnearios es para todo tipo de públicos, no son los mayores o aquellos que tienen alguna dolencia que van a hacerse un tratamiento. El termalismo es un producto turístico para disfrutar en familia, con amigos, en pareja, es súper romántico, como quedó de manifiesto en algunas de las propuestas que se hablaron durante esta semana en esa presentación que tuvo lugar en Madrid, y también, evidentemente, es para nuestros mayores. Ese era el primer eje del que teníamos que hablar, pero ya que has hecho referencia a O Carballiño, el segundo eje, el pulpo. El pulpo. Gastronomía. Pero no gastronomía, pulpo, El pulpo. Directamente. El pulpo, fíjate que es curioso, estamos hablando de una comarca interior que está a muchos kilómetros de la costa y yo creo que no me excedo, no me paso si digo que todos los gallegos, digamos, y tú corrígeme, Carlos, hay un consenso generalizado que el mejor pulpo de Galicia se come en O Carballiño. Y no solo eso, O Carballiño hay una cultura del pulpo, digamos, tan larga, tan secular, que no es broma, de elaborar el pulpo, que 80 familias de este municipio se reparten todos los fines de semana y casi a diario por Galicia para hacer pulpo en toda la geografía gallega. Existe una figura que es la pulpeira, que es un puesto callejero donde se cuece el pulpo y donde se da a degustar el pulpo en toda Galicia. Y el epicentro, el kilómetro cero, el punto cero de esa tradición, como digo, secular, está en esta comarca de interior. Eso me pasó hace poco, estando en Rivadavia, precisamente, que había además algunas de esas familias de O Carballiño haciendo pulpo en la plaza del ayuntamiento, y fue una experiencia única. Vamos al tercer eje, Camino de Santiago, 2 caminos. Perfecto, también, es decir, a ver, los caminos de Santiago son una realidad, bueno, evidentemente que excede lo que es Santiago y lo que originalmente fue el camino francés, ¿no? Y entonces, por la parte norte de nuestro eje destino, discurre lo que era tradicionalmente la Vía de la Plata, que ahora es el camino mozárabe, Eso ¿vale? es. Por el norte, pasando por los concellos de Piñor y de Cea, y ahora recientemente uno de los caminos que se han trabajado, digamos, con más, yo creo que con más ahínco y con más acierto de cara a este último Xacobeo, es uno que, viniendo de Portugal, de la ciudad de Braga, ¿vale?, cruza todo el Ribeiro de sur a norte para llegar a Santiago, el conocido como Camino Miñoto Ribeiro. Qué bonito, además es que tiene un nombre precioso, ¿A que sí? y siempre, si os dais cuenta, me hace mucha gracia porque la gente de Ribeiro o Carballiño siempre tienen en la cabeza el agua, siempre tienen, además del termalismo, evidentemente, también lo ha esbozado antes Carlos Olmo, el Padre Miño, que así lo llaman, y que para ellos es como su gran lujo, su gran ese río que lo baña todo, que da la vida a la huerta, que da la vida a la naturaleza. Pero vamos al cuarto eje, evidentemente el vino. Le da nombre a la mitad del geodestino, le da el nombre a toda la tierra que nos rodea. Y, a ver, el Ribeiro es una de las denominaciones históricas, ¿no? Y están haciendo un excelente trabajo en los últimos años de recuperación de esa tradición y, sobre todo, de prestigiar
esa denominación de origen, que tiene uno de los vinos, pues hacer también históricamente incluso un detalle, una anécdota, ¿no? En alguna de las crónicas o alguno de los documentos que acompañan el primer viaje de Colón a América, se habla de que, digamos, entre los pertrechos que iban en ese viaje iban los vinos de Rivadavia, los vinos del Ribeiro. Es la segunda denominación de origen más antigua de España, y luego también hay otro hecho, digamos, documental que me parece súper importante, y es que posiblemente uno de los primeros documentos históricos de los que se tenga constancia sobre, digamos, una ordenanza de producción de vino tenga que ver con unos monjes del monasterio de Toxosoutos, muy alejado, que tenían un priorato en el Ribeiro y dan instrucciones de cómo producir ese vino. Entonces, además de ser una DO y unos vinos que se están modernizando, actualizando, que se están prestigiando, pero por mérito propio, se están haciendo unos caldos extraordinarios, y sobre todo que están haciendo los viticultores, los bodegueros y todo el mundo que rodea el vino, la denominación de origen y por supuesto la ruta del vino del Ribeiro, un trabajo fantástico de prestigiar al vino del Ribeiro y, bueno, y de ponerlo en todas las mesas y en todos los restaurantes de toda España. En mi último viaje precisamente a Ribeiro, hace escasamente unos meses, tuve la oportunidad de visitar algunas bodegas y es apasionante ver cómo es la tradición del cultivo, pero también la tradición de la elaboración de esos vinos que le dan vida a la tierra, que le dan vida a la mesa y que desde luego forman parte de su idiosincrasia, de su filosofía, de su historia, pero también de su presente y de su futuro. 4 grandes ejes: el vino, el pulpo, el termalismo y el vino. Pero ojo, Ribeiro Carballiño es mucho más, es naturaleza, es patrimonio, antes ya lo habías contado, es fiestas, es tradiciones, muy importante también, que se mantienen intactas y que se siguen celebrando, pero siempre digo que es personas, porque hay un concepto de la hospitalidad y del abrazo al viajero increíble, Sebastián. Absolutamente, es un territorio de estos de Galicia, digamos, de los que reconocemos con mucha identidad, que tiene una idiosincrasia también muy propia. Esto históricamente, como digo, es aquella cita, ¿no?, de que las cosas cargadas de tradición están llenas de futuro, ¿no? Qué bonito. Entonces, qué bonito, ¿eh? Pues sí, o sea, quiere decir que tú vas al Ribeiro y los municipios que lo circundan, la tierra está muy atomizada, muy dividida. Resulta increíble ver cómo la gente produce vino en esas condiciones, ¿no? Ese parcelamiento que tiene la tierra. Y esto es un reflejo de cómo es esa idiosincrasia, ¿no? La gente, por un lado, individualista, pero también históricamente muy llamada a cooperar y a colaborar entre ellos para hacer cosas. Y esto es un poco lo que digo, es decir, la historia está ahí. Estamos tratando para lanzar este proyecto turístico, de rehacer colaboraciones, antiguas alianzas, tratar de entendernos, tratar sobre todo eso, como digo, de que el sector del vino, con el sector del termalismo, con el turístico puramente, con la restauración, etcétera, etcétera, trascendamos nuestra parcela cada uno de trabajo para lanzar este nuevo proyecto turístico de nuevo, que yo, como digo siempre, lo digo internamente, ¿no?, a todos los amigos y vecinos del Ribeiro. Parece mentira que, teniendo todo lo que tiene el Ribeiro, que hayamos perdido estos años, ¿vale? O sea, decir que es un territorio que a poco que hagamos, ya veréis, va a conseguir una notoriedad, porque él solo es capaz de hacerlo. Vamos a ordenarlo un poquito y ya veréis como en muy poco el Ribeiro va a sonar y va a ser un destino interior de referencia en España. Va a sonar seguro porque merece la pena. Yo la verdad es que no tengo nada claro qué es lo que voy a hacer al final en el puente, porque con todas las propuestas que os estamos dando, a mí me apetece a lo mejor irme primero a los mercadillos de Salzburgo y después irme unos días a Ribeiro. Fíjate, igual lo hago. O termino en Madrid con otra propuesta que luego te tenemos que contar en nuestros patrimonios de la humanidad. Pero dejadme que, hablando de Ribeiro, Carlos, ensalcemos que es una tierra que abraza, es una tierra hospitalaria, es una tierra donde sus gentes, y me ha pasado cada vez que voy, te van llevando, te van mostrando con orgullo lo que tienen, te meten en su casa y además te hacen partícipe de su propia vida, y eso en pocos territorios pasa, ¿eh? Sí, imagínate un plan típico por la zona que puede ser,
por la mañana hacer una ruta de senderismo, caminando por viñedos maravillosos, caminando por la vera del río Miño o de muchos otros ríos, porque si algo nos sobra en Galicia son ríos, y que van con agua, que otras regiones desgraciadamente no pueden decir. Carballiño es agua Exacto. también, ¿eh? Entonces, después de esa ruta nos vamos a un balneario, nos relajamos, nos hacemos un tratamiento, simplemente disfrutamos de esas aguas termales y luego, pues por ejemplo, nos vamos a la zona de la judería de Rivadavia y nos tomamos un pulpo con un ribeiro. ¿Puede haber mejor plan? Ya no digo en Galicia, ya no digo en España, en el mundo. Ese es un plan de un día, pero que podemos repetir muchos, con los 23 concejos, ¿verdad, Sebastián?, que forman Ribeiro Carballiño. 23, cada uno con su idiosincrasia, con su historia, con sus vestigios históricos, porque han sido muchas las civilizaciones que han dejado su impronta en muchos de estos lugares, en muchos de estos concejos, de estos pueblecitos que conforman Ribeiro o Carballiño, y que están a disposición del viajero. Tenemos grandes legados culturales, patrimoniales y artísticos en esta zona. En efecto, como os decía, a ver, lo que más evidente es y más presencia tiene, evidentemente, es el patrimonio cultural. Es decir, como os decía, estos tres grandes monasterios, Oseira es el gran monasterio de Galicia, está en el Ribeiro Carballiño, con la orden aún habitando el monasterio y manteniendo unas condiciones fantásticas, óptimas. Está el monasterio de San Clodio, hoy día convertido en un hotel monumento espectacular, y luego está en el otro extremo, ya lindando con la provincia de Pontevedra, el monasterio de Melón, el nombre del mismo, o sea, el municipio del mismo nombre, que está aún en una fase de restauración, de conservación, pero que también fue un gran monasterio. Pero luego, como os decía, el románico, además un románico rural espectacular, en unos entornos espectaculares, unos entornos que, digamos, nos ligan a esa otra parte espectacular del patrimonio natural, sobre todo, como decía Carlos, absolutamente preñado, salpicado, digamos, de ese paisaje de ríos, de arroyos, como dice, siempre con agua, siempre verdes, siempre huyendo vida, ¿no? O sea, decir que a nivel patrimonial es un... Bueno, luego, por supuesto, que lo estamos viendo en la pantalla, el paisaje del viñedo, que es absolutamente, el viñedo increíble. Es absolutamente espectacular, lejos de esos paisajes monótonos, planos y demás, un paisaje alomado, súper rico en perspectivas, ¿no? Que eso es, digamos, una de las cosas más interesantes que tenemos en las zonas así más montañosas y demás, que en un recorrido en coche, cada curva, cada subida, cada bajada es un paisaje nuevo, es un espectáculo nuevo. Y con una paleta de colores increíble en esos parajes naturales que también son, evidentemente, escenario de película. Fíjate, para vosotros, para esos más de 2.100.000 telespectadores que tenemos todos los fines de semana aquí, en Miradas Viajeras Magazine, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, desde luego este es un planazo de esos que hay que anotar bien y que te aseguro que no te va a dejar indiferente. Es un planazo para disfrutar en familia, es para ir con amigos, para ir en pareja o para ir con nuestros mayores, porque como quedó bien claro y patente en esa presentación que tuvo lugar en Madrid durante esta semana de este destino, Ribeiro o Carballiño, hay un plan para cada momento del día, para cada tipo de viajero, y hay un plan también, Sebastián, para los deportistas, porque es que es una zona de deporte y de deportes náuticos. Efectivamente, en el corazón del Ribeiro se encuentra uno de los grandes embalses de Galicia, un embalse que tiene la peculiaridad y tenemos la suerte de que el nivel de agua siempre es constante, los 365 días del año, y que sucede que en los márgenes pues hay surgencias termales. Esto facilitó la ubicación hace ahora de unos 20 años de un gran hotel termal, el de Layas, que, digamos, tiene instalaciones náuticas, y en el otro extremo del embalse está el gran centro, digamos, de actividades náuticas del interior de Galicia. No uno, el más grande, el más importante, que es el de Castrelo de Miño. Y entonces, entre esos dos polos, digamos que es un embalse muy utilizado por equipos de competición y federaciones que a lo largo de todo el año, aprovechando el emplazamiento del hotel y del resto de oferta hotelera que tenemos en el entorno y de esa lámina de agua tan espectacular, tan impresionante, pues están utilizando esas instalaciones. Y al hilo de eso, también equipos de competición, de ciclismo, ¿vale?
carácter alomado también del entorno del destino, pues se está especializando también el destino en esa vertiente, en esa componente. Estamos hablando con Sebastián Valverde. Anotad bien este nombre, es el gerente del Xeodestino Ribeiro o Carballiño, que como bien ha dicho él, tuvo su puesta de largo esta semana y queremos hablar mucho y se va a hablar mucho de este lugar. Aquí, desde luego, en Miradas Viajeras le daremos tiempo y le daremos protagonismo porque de verdad merece la pena. Ahora solamente, como dije el lunes pasado, solamente nos queda ir y hacer el programa allí en directo, ¿eh? Eso lo tenemos pendiente. Eso lo tenemos pendiente. Y animar a tus espectadores y especialmente a los de aquí de Madrid que a 2 horas y cuarto, escasamente nave, 2 horas y cuarto, sí, señor, llegan a Orense, que Orense, sí, señor, nosotros lo entendemos que forma parte de nuestro destino, es la capital y demás, pero hay que decir que es Orense, una margen izquierdo del Miño, Ribeiro Carballiño, margen derecho del río Miño. O sea, es decir, la estación del AVE está en nuestro destino. O sea, es llegar de Madrid a nuestro destino en 2 horas y cuarto. Un tiempo perfecto para una escapada de fin de semana o de puente largo. Sí, señor, porque además hay algo que es muy importante. Ribeiro Carballiño es para cualquier día del año. Ojo, no hay que ir en un momento de vacaciones o en un momento en el verano. No, no, no. Es que durante todo el año te ofrece una panorámica diferente, Carlos. Una postal diferente, siempre, ¿eh? Tú que lo conoces bien. Sí, sí, sí. Y yo a los deportes que hablabais antes añadiría el de la barra fija, que es visitar alguna de esas cientos de tabernas gallegas, enxebres, como decimos en gallego, auténticas, apoyar el codo a la barra y brindar. Y un ribeirito, que es un vino que entra como el agua. Realmente es un vino fantástico y maravilloso, y además me alegra mucho porque los que tenemos cierta edad recordamos el ribeiro de batalla de toda la vida que se tomaba en cuncas, en esas piezas de loza blanca, pero que no era de gran calidad. Pero ahora mismo se ha ido al otro extremo. Se están haciendo algunos de los mejores vinos de España. El listón estaba muy alto porque hay vinos blancos famosos en todo el mundo como pues el Rías Baixas, el Albariño, pero al final, cuando el listón está muy alto, la gente trabaja duro, y nos lo demostraron cuando visitamos las bodegas. Se están haciendo vinos extraordinarios. Sí, extraordinarios. Qué bien lo pasamos, ¿eh? Cuando estuvimos allí, ¿verdad? Grandes recuerdos. Grandes recuerdos del tiempo que estuvimos en Ribeiro, precisamente, viviendo aquella zona, viviendo aquella comarca y sobre todo preparando próximos reportajes para Miradas Viajeras. Fue un momento ideal que te aseguro quiero compartir contigo porque merece la pena. Sebastián, a cámara 4, tenemos que ir despidiendo, pero me gustaría que le mandaras a todos los telespectadores un mensaje para que vayan a Ribeiro Carballiño, lo disfruten, lo vivan y se lo beban casi por completo. Pues eso, beberlo, comerlo, gustarlo en su conjunto, y realmente merece mucho la pena descubrir todos los rincones de este destino. Seguro que os sorprenderá por la diversidad y por la monumentalidad de lo que allí vais a encontrar, desde lo inmaterial hasta los grandes monasterios, yacimientos castrechos, el paisaje, los ríos, los arroyos y la calidez de las personas que vais a encontrar allí. Realmente es una excelente apuesta para descubrir. Pues para esos más de 2.100.000 telespectadores que nos seguís, anotadlo bien, es Ribeiro o Carballiño. Es un lugar, un destino, una propuesta turística de esas que merecen la pena y que hay que descubrir al menos una vez en la vida. Pero correrás el riesgo de enamorarte y de querer volver siempre. Sebastián, muchísimas gracias. Un placer. Sabes que aquí tienes tu casa cuando lo necesites, cuando quieras, y seguiremos hablando de este territorio, ¿eh? Queda pendiente de ir a hacer el programa allí. Nos vemos. Nos vemos allí. Nos vemos en Ribeiro o Carballiño. Tenemos que seguir. Te decía antes que ya no sé dónde irme, si a Salzburgo, al Tirol, a Ribeiro, o simplemente dar una vuelta por nuestro próximo destino, por nuestra próxima propuesta. Es momento, en esta tarde de viernes, de hablar de un nuevo patrimonio de la humanidad.
Nos vamos a un lugar místico, nos vamos a un lugar impresionante, nos vamos a un lugar que reúne arquitectura, patrimonio, cultura, historia, leyendas, naturaleza. Vamos, que lo tiene todo. Nos vamos muy cerquita de Madrid. Nos vamos a descubrir el Escorial. Construido a finales del siglo XVI, el monasterio del Escorial se alza en un paraje de excepcional belleza, en las faldas de la Sierra de Guadarrama, al norte de Madrid. Fue el retiro de un rey místico, Felipe II, y se convirtió, en los últimos años de su reinado, en el centro del mayor poder político de la época. Felipe II fundó el monasterio en 1563 como monumento votivo y panteón de los monarcas españoles desde el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, en adelante. Su diseño, complejo pero a la vez sencillo, fue realizado por Juan Bautista de Toledo, discípulo español de Miguel Ángel durante las obras de la Basílica Vaticana, y finalizado por Juan de Herrera tras la muerte de Toledo. El sitio UNESCO incluye el monasterio, un complejo de piedra de dimensiones extraordinarias rodeado de jardines formales y los jardines de los monjes, la casa de los oficios y el cuartel de la compañía donde se alojaban los servicios del palacio y del monasterio. Impresionante el reportaje, impresionante este vídeo. Carlos, no sé si es porque lo tengo tan cerca, porque he pasado mi niñez, porque he tenido la oportunidad de ir muchas veces, pero a mí es que viendo las imágenes me sorprende tanto cada día, me enamora cada día de una manera diferente. Le veo algo siempre diferente al monasterio del Escorial. Hombre, sin ninguna duda, yo siempre digo que es una apuesta ganadora, por ejemplo, cuando vienen a visitarte amigos de fuera, ya sea del extranjero o del resto de España, y les dices, vámonos a pasar el día al Escorial. Y además cualquier época del año. En verano porque es más fresco que Madrid, en invierno porque si le añades a la monumentalidad del monasterio, de los alrededores del monasterio, del propio pueblo de San Lorenzo del Escorial, la nieve, por ejemplo, que suele nevar, estamos hablando de la Sierra de Madrid. Fíjate, lo estamos viendo ahí, es impresionante. Sí. Bueno, por ejemplo, antes cuando hablabas, Sebastián, de Oseira, a Oseira se le ha llamado el Escorial gallego, porque si hay una referencia de monumentalidad en un monasterio, yo diría que no solo en España, sino en Europa y casi en el mundo, es el Escorial. O sea, sus dimensiones son impresionantes, pero es que a mayores es una sobriedad arquitectónica que te deja totalmente apabullado, ¿no? Porque había presupuesto para hacerlo muy recargado, pero por suerte Felipe II era un hombre muy místico. Antes has dicho que es un destino místico, era un hombre muy místico, muy religioso, y dentro de lo que es ser emperador, de lo que era el dominio más grande del mundo en aquella época, era un hombre austero, con lo cual él dio indicaciones muy claras y muy directas de cómo se tenía que construir el monasterio. De hecho, hay un lugar un poco ya separado del pueblo que se llama la Silla de Felipe II, que tiene una perspectiva y una panorámica fabulosa sobre el monasterio, donde decían que se sentaba Felipe II para ir viendo el desarrollo de las obras, como cualquier jubilado español actual, vamos. Oye, Carlos, me gustaría, ¿por qué Patrimonio de la Humanidad? Aunque solamente con verlo queda claro, pero ¿por qué? Sí, exactamente. La UNESCO claramente reconoce que el Escorial fue el centro político religioso del momento más álgido del Imperio Español, que hay que recordar que en aquella época no se ponía nunca el sol en él, y desde allí se dirigía pues todo lo que era la política, todo lo que era también la política militar, y él también
tuvo una influencia muy importante en lo que es la parte religiosa, como buen místico que era, ¿no? Entonces, el monasterio es no solo monasterio, es el monasterio, el palacio real, la iglesia. Hay que recordar que todos los reyes españoles desde entonces, desde el siglo XVI hasta ahora, están enterrados ahí, con una excepción, alguien que no fue rey, pero está enterrado ahí, que fue el abuelo de nuestro actual rey, que fue hijo de rey y padre de rey, pero nunca llegó a reinar, don Juan de Borbón. Allí está. Y pues la tradición dice que seguirán estando los próximos, mientras haya monarquía en España. Oye, el monasterio queda claro que es un gran intercambio de valores, pero también no solo de valores humanos, sino también de valores culturales, que desde luego empiezan a ser la referencia a partir de esa época en adelante. Sí, bueno, por ejemplo, su biblioteca en ese momento era una de las mejores de Europa. Bueno, ya solo la colección de globos terráqueos que hay, a todos los que tenemos uno más o menos discreto y bonito en nuestras casas, cuando llegas allí estarías horas viendo esos globos terráqueos que eran en aquellos momentos una de las fuentes de las que para nuevas conquistas, para nuevas expediciones se utilizaban, porque estamos hablando de una época en la que gran parte del mundo todavía estaba por descubrir. 1563 fue cuando se inauguró el monasterio original y luego en el siglo XVIII fue cuando ya se desarrolló la población de San Lorenzo del Escorial, porque hay que pensar en los miles de sirvientes que estaban allí, los miles de soldados que estaban allí también y todo lo que se necesitaba para mantener funcionando bien todo ese complejo. Oye, la octava maravilla, está considerada como la octava maravilla. Es eso, no solo es el monasterio, sino, por ejemplo, Carlos III mandó también construir los pabellones de sus dos hijos, ¿no? O sea, todo lo que se fue construyendo alrededor del monasterio original, por suerte, mantuvo una armonía arquitectónica y estética muy, muy importante hasta el día de hoy, que yo de verdad que siempre que voy me quedo absolutamente extasiado como la primera vez. Eso yo creo que es la sensación que aporta este patrimonio de la humanidad que hemos querido traer hoy aquí, en esta tarde de viernes, a Miradas Viajeras. Oye, para terminar, Carlos, ya sabes que me gusta siempre preguntarte cuál es tu rincón favorito. Bueno, pues mi rincón favorito es ponerme delante del monasterio y hay esa gran plaza de piedra, y luego ya pues en los edificios civiles que están alrededor de la plaza, pues hay alguna terracita donde sentarte y pensar, es que hace 460 años aquí estaba el centro del mundo y todo lo que se hablaba allí, todo lo que se decidía allí, todo lo que se hacía allí, es algo que te deja totalmente apabullado. Sí, señor, la verdad es que cada vez que vas te sorprende porque tiene una luz diferente, un rincón diferente, una esquina diferente, o lo ves de una manera diferente, es lo que nos está contando Carlos Olmo, el director de Vagamundos. Sebastián, ¿tú conocías el Escorial? ¿Le conoces? Sí, conozco. Hace años que no tengo la suerte de ir, pero sí que lo conozco. ¿Te gusta? Impresionante. Hay que volver, ¿eh? Impresionante. Es impresionante, claro que sí, Carlos, fantástico trabajo, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que continuar, ya lo sabes, es viernes y por lo tanto es momento también de hacer planes. Son los planes de Miradas Viajeras. Ya te hemos dado unos cuantos, te repito, Salzburgo, por ejemplo, o irnos al Escorial, que ese sí que es un planazo, lo tenemos aquí muy cerquita de Madrid, de estos estudios, o irnos a Ribeiro o Carballiño, también te lo hemos contado. Pero sin embargo, ahora también te vamos a plantear algunos más. Por ejemplo, David Vigorra se nos ha ido hasta Israel y nos trae otro planazo. Nos vamos a ir al Timna Park, nos vamos a ir al Valle del Rey Salomón. Nuestro plan de hoy a primera instancia es conocer el Parque Nacional de Timna en Israel e intentar descubrir la localización, si podemos, de las minas de Rey Salomón. Tan solo nombrarlas a muchos les evoca fabulosos tesoros legendarios. Durante siglos, arqueólogos y aventureros han tratado de encontrar estos míticos yacimientos, de los cuales ha habido escasas pruebas de su existencia. Hoy os contamos qué sabemos sobre su localización.
El Valle de Timna está ubicado en el sur de Israel, aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Eilat. El área, que es rica en mineral de cobre, se ha explotado desde 5.000 años antes de Cristo. Y de ahí viene la controversia sobre si las minas estuvieron activas durante el antiguo Reino Unido de Israel y su tercer y último gobernante, el rey Salomón. Una gran parte del valle, que contiene restos antiguos de la minería de cobre y del antiguo culto, configuran lo que es ahora el actual Parque Nacional del Valle de Timna. Así pues, encontramos minas de cobre olvidadas y sorprendentes formaciones rocosas en una zona muy pintoresca entre montañas de granito y arenisca. Estas se han ido erosionando a través de los siglos, dibujando formas y arquitecturas caprichosas, como el champiñón o la montaña espiral. Sin embargo, las columnas de Salomón son las más espectaculares formaciones. Estas minas de cobre son las más antiguas del mundo. El elemento se ha extraído desde el quinto milenio y algunos lo datan incluso desde el sexto milenio antes de Cristo por los edomitas, descritos como enemigos bíblicos de los israelitas. Y esto fue hasta el siglo X antes de Cristo, el periodo bíblico del rey Salomón. Luego llegarían para explotarlas los israelitas, los nabateos y los romanos, y para finalizar con el califato omeya de origen árabe ya en el siglo VII después de Cristo. A partir de entonces, el mineral de cobre escaseó. La atención científica y el interés público despertaron en 1930, cuando se atribuyó la extracción de cobre en el Valle de Timna por el rey Salomón en el siglo X a.C., a raíz de un yacimiento arqueológico descubierto aquí. Así se describió el sitio como las minas del rey Salomón, pero posteriormente este lugar fue considerado por la mayoría de los arqueólogos como anterior al periodo de Salomón, desmintiendo así esta hipótesis. Pasaría el tiempo hasta que un nuevo hallazgo en 1969 en este mismo lugar se descubrió en unas excavaciones un templo egipcio. Luego aparecerían restos de viviendas de los artesanos, así como restos de comida y tejidos. Tras pruebas realizadas con el carbono 14, los resultados fueron inapelables. Pertenecían al siglo X a.C., el mismo en el que reinó Salomón. Y los hallazgos posteriormente confirmaron que el periodo de mayor presencia humana y por tanto también de mayor rendimiento laboral en el yacimiento se produjo también en esta misma época. Los hallazgos más recientes en una campaña arqueológica de 2006, donde se encontró un escarabajo y un amuleto egipcio, confirmarían el relato bíblico de estas minas durante el reinado de Salomón. La existencia de las minas por sí solas no prueban nada, pero sí podemos afirmar que las minas alcanzaron su máximo nivel de producción en la misma época que supuestamente vivió el monarca. Entonces, ¿podemos decir que sí son las minas del rey Salomón? Además, para añadir elementos contradictorios, el cine no ha ayudado mucho en este tema, ya que su famosa película Las minas del rey Salomón de 1985 y posteriores remakes situaban al aventurero Alan Quatermain en el corazón de África, que es donde buscaba estas minas que, por cierto, decían que eran de oro.
Ahí es donde se dirigió el aventurero. Si bien es más exótico cinematográficamente hablando localizar estas minas en el corazón de África, ¿qué sentido tendría para los egipcios ir tan lejos en busca de unas minas de cobre cuando las tenían al lado de casa? Os lo dejo aquí. ¿Te ha gustado? Pues no te vayas, porque todavía tenemos que darte otros 4 más. A saber, como todos los viernes, nos vamos a ir a Salamanca, al Castle Lis. Nos vamos a ir también a Madrid, a esa exhibición Infante de Orleans. También vamos a estar en Nava del Rey y vamos a ver la fiesta de la Virgen de los Pegotes. Y vamos a concluir en Álava. Nos vamos a ir al Museo Belén de Sant Xoxena. Son los planes de Miradas Viajeras. Hoy, en Miradas Viajeras, te traemos algunos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. En primer lugar, nos vamos a Navas del Rey, a Valladolid, a conocer la fiesta de la Virgen de los Pegotes, declarada de interés turístico nacional. La tradición de esta fiesta se remonta al siglo XVIII, cuando una tormenta obligó a retrasar la bajada de la imagen desde su ermita, situada en el alto denominado Pico Zarcero, hasta la iglesia parroquial. Esta circunstancia obligó a iluminar artificialmente el trayecto con hogueras y pegotes, que son unas antorchas realizadas a base de pez, de donde surge el apelativo de Virgen de los Pegotes. El resultado fue tan vistoso que el fuego ha perdurado en las calles de Nava del Rey a lo largo de los siglos. La bajada de la Virgen, al igual que la subida, son procesiones de gran belleza y espectacularidad. Las hogueras a lo largo del recorrido la convierten en una fiesta única. Es costumbre que las casas que se encuentran en el camino ofrezcan castañas y aguardiente. La bajada se celebra en la noche del 30 de noviembre, cuando la Virgen abandona la ermita del Pico Zarcero, alcanzando el dosel del altar mayor de los Santos Juanes, alentada por incesantes vítores. La subida tiene lugar el día 8 de diciembre, al finalizar el novenario, cuando la Hermandad Hijas de María engalana a la Virgen con mantos y joyas para comenzar la procesión de regreso a la ermita. Durante el recorrido, la comitiva efectúa diferentes pausas para que los fieles dediquen sus mejores piropos a la patrona. El segundo plan de Miradas Viajeras nos lleva a disfrutar de la mayor colección de aviones históricos en vuelo. Todo un espectáculo para los amantes de la aviación. El primer domingo de cada mes, los motores de explosión de los aviones históricos de la Fundación Infante de Orleans suenan en los cielos del sur de Madrid. Las exhibiciones se realizan en el Real Aeroclub de España de Cuatro Vientos, con aforo reducido, y además también se puede disfrutar de talleres infantiles. Las puertas del recinto abren a las 10:30 de la mañana, así como la inscripción para los talleres infantiles, aunque la exhibición no comenzará hasta la 1 del mediodía. En ese intervalo de tiempo se ofrece una visita guiada a los aviones históricos situados en tierra, o la posibilidad de contemplarlos libremente. Además, el recinto cuenta con una zona gastronómica y chill out. Los pilotos son increíbles y las acrobacias en el aire dejan con la boca abierta. El tercer plan de Miradas Viajeras nos lleva a Salamanca para descubrir la Casa Lis, un magnífico edificio de estilo modernista que, aunque en un principio fue construida como vivienda familiar, desde el año 1995 acoge el Museo de Art Nouveau y Art Deco.
En él podemos descubrir 19 colecciones de objetos de arte, en total unas 2.500 piezas cedidas por el anticuario salmantino Manuel Ramos Andrade, a las que se han ido incorporando nuevas piezas adquiridas por el museo. De entre todos los objetos expuestos, destacan una magnífica muestra de muñecas de porcelana francesas del siglo XIX, que está considerada como la mejor del mundo de su tipo, y la colección de criselefantinas, que son pequeñas esculturas realizadas en metal y marfil, muy características del Art Déco. Además de la exposición permanente, el museo acoge diversas exposiciones temporales a lo largo del año. Y para nuestro cuarto plan de miradas viajeras, os proponemos vivir la Navidad visitando la tradicional exposición de belenes del mundo que ofrece cada año el Taller Museo de Sant Sotena de Arciniega. Con casi un mes de adelanto sobre lo que suele ser habitual, la exposición de belenes del mundo vuelve a abrir sus puertas. Esta antelación viene motivada por la celebración del 750 aniversario de la villa. El Belén estrella de esta 24ª edición es un relieve en barro que representa la Natividad del retablo gótico flamenco del Santuario Local de la Encina, obra de la maestra alfarera Vicenta Hernández. Le acompaña un Belén en el que representan al Señor de Ayala junto a la Beata bajo el árbol de la Encina, también presentes en el preciosista retablo del Santuario de la Encina local. Además, en este conjunto hay un recorrido histórico de belenes tradicionales con piezas que son auténticas joyas de coleccionista. Desde copias de frescos del románico oscense, pasando por la técnica manises del siglo XV o el socarrat valenciano, hasta napolitanos de cerámica o de madera policromada de Manila, cuyas figuras llevan pestañas auténticas. En la muestra de este año hay más de 2.000 belenes, de los que cerca de 100 son novedades. Un preludio a la Navidad digno de visitar. No te los pierdas, anótalos. El próximo fin de semana te esperamos con otros planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. Pues llega el momento de finalizar, llega el momento de cerrar un nuevo camino, un nuevo itinerario aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Nos lo hemos pasado bomba con todas esas historias y relatos que hoy te hemos contado, pero ya te estamos preparando más, te estamos preparando los del próximo viernes. Acuérdate, comienza un gran puente de diciembre y es momento de viajar, de vivir, de sentir, de experimentar, de compartir. Así que a todo el equipo que hace posible este programa, gracias por su excepcional trabajo un día más y gracias por seguir preparando nuestra próxima cita. Será el próximo viernes aquí, en Negocios Televisión, para esos más de 2.100.000 telespectadores en Movistar Plus. Es Miradas Viajeras Magazine. Te espero el próximo fin de semana.